de la mañana, 45 minutos. A esta hora de la mañana vamos a conectar vía telemática con el presidente del Comité Empresarial Ecuatorial, Felipe Rivadeneyra. Muy buenos días. No sé si ya lo tenemos en la conexión. Ya, me dicen que vamos a conectar en segundos con el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, don Felipe Rivadeneyra, a propósito de estas reformas que el presidente de la República ha planteado. Dice, según lo ha dicho personalmente, son 16, una docena de reformas. Felipe Rivadeneyra, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos hasta ahora. Buenos días, un gusto estar en este canal y saludos a su distinguida audiencia. 12 reformas, dice el presidente, que enviará a la Asamblea y ojalá, tengo mis dudas de que se la aprueben todas. Entre esas, básicamente, la disminución del impuesto a la salida de divisas de manera progresiva, una reforma también al código obsoleto laboral que permita flexibilidad, mejor dicho, garantizando los derechos de los trabajadores, pero con contratos diferentes de acuerdo a la modalidad de la actividad productiva. Efectivamente, bajar este IVA, especialmente en 4 feriados del año, ha dicho el presidente electo, para incentivar el turismo interno, entre otros. Me imagino que hay una buena tranquilidad de los sectores productivos para con eso tratar de reactivar la economía. Sí, a ver, yo creo que el tema de elecciones ya pasó. Lógicamente tenemos un nuevo presidente que ha generado en los mercados internacionales una excelente reacción. La palabra confianza ha sido, yo creo que, el mejor intangible que se ha dado desde el domingo pasado hasta acá, pero es momento de que esa percepción de confianza se traduzca en realidad, y para eso tenemos que trabajar todos los ecuatorianos, ¿no? Yo creo que no es momento ahora de pedirle al Estado o al presidente que sea un mago, ¿no es cierto?, sino más bien todos nosotros tenemos que trabajar fuertemente en ver cómo levantamos al Ecuador. Cómo levantamos desde el punto económico, desde el punto social, desde el punto de escala de valores, desde la reconstrucción para eliminar las desigualdades enormes que existen en nuestra sociedad a través de la creación de oportunidades, a través de, por ejemplo, la eliminación de la desnutrición crónica infantil, de las deficiencias de conectividad que existen en el Ecuador. Porque no podemos como ecuatorianos estar tranquilos y vivir en paz, quienes sí tenemos, por ejemplo, conectividad, quienes sí tenemos la posibilidad de que nuestros hijos se conecten a las escuelas a través de internet, en las zonas urbanas, etcétera, pero no podemos estar tranquilos cuando en las zonas rurales los niños para poder estudiar tienen que subirse a un árbol. Eso no puede ser, eso no podemos estar tranquilos, o no tienen los suficientes alimentos para poder crecer normalmente y desarrollarse y poder absorber los conocimientos que se les imparten en las escuelas. Eso es algo que tiene que cambiar en el Ecuador y tenemos que tratar de construir una mejor sociedad. Para eso, lógicamente, habrá que hacer las disposiciones y los cambios legales necesarios. Tiene que existir un compromiso político de todo el Ecuador. Aquí no significa una parte del Ecuador que va a tratar de solucionar los problemas de todos. No. Todos tenemos que comprometernos. Tiene que haber un gran acuerdo en donde las partes y todos los sectores de la sociedad, políticos, académicos, sectores sociales, empresarios, nos pongamos de acuerdo en ver cómo levantamos al país de una de las mayores crisis económicas, sociales y de seguridad, y peor aún en plena pandemia de temas de salud, que no la hemos vivido nunca, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo se dan estos pactos políticos. Yo, la verdad, he visto con mucha tranquilidad y con mucho optimismo cómo los líderes políticos han tendido la mano al presidente electo para buscar esos acuerdos, porque no sirve de nada ahora ponerte en una orilla totalmente contraria cuando el país está en estos problemas tan serios y donde la sociedad, lógicamente, va a juzgar muy fuertemente a quien se oponga a la construcción de un mejor Ecuador. En 100 días podríamos tener, lo digo, en los primeros 100 días del gobierno, tener, por ejemplo, una reforma tributaria que le permita a los empresarios comenzar a reactivar el sector productivo. Digo esto porque si lo manda económico urgente, según el Código Orgánico de la Legislatura, podríamos estar hablando que quizás en julio ya podría, porque el presidente ha dicho en el día 24 de mayo, en la noche de su posesión, va a dictar o va a enviar directamente las reformas a la Asamblea. Digo esto porque ustedes ya podrían ir planificando, dependiendo de qué es lo que se conozca este proyecto de ley,
si en julio ya podrían tener ustedes unas nuevas reglas claras de juego para poder iniciar una reactivación económica por lo menos progresiva. Bueno, a ver, primero, no creo que hay que esperar el 24 de mayo, ¿no? El país no espera ni un solo día, ¿no? Es decir, estamos nosotros como presidentes de gremios que integramos el Comité Empresarial Ecuatoriano, vamos a presentarle al presidente Lasso una propuesta de reforma tributaria que busca justamente la simplificación y la reactivación de la economía. Entonces, en ese sentido, esperemos que sean acogidas nuestras propuestas, más las que ellos estén pensando, y de esa manera lograr los objetivos que necesitamos desde el día 1. Y se va a trabajar fuertemente con los jefes de bloque para que, si nos podemos demorar menos de los 30 días, qué mejor. Porque el Ecuador no puede esperar un solo día. La gente está con hambre, la gente está con desempleo. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen empleo formal, no tienen empleo pleno, están en el subempleo, en el desempleo, y eso es algo que tenemos que trabajar muy fuertemente, ¿no? El país no solo necesita de inversión, no solo necesita de sostenibilidad económica, sino necesita especialmente lograr la sostenibilidad social, que es algo que hemos visto que tenemos que trabajar muy fuertemente desde donde estemos, y el sector empresarial estará presto para apoyar, arrimar el hombro y hacer los sacrificios que tenga que hacer para lograr que esto suceda. Felipe, pero tenemos una gran barrera gigantesca con el tema sanitario. Ya hemos escuchado lo que la resolución del COE de ayer, nuevas restricciones, nuevos horarios de movilidad, vamos, con las excepciones para los sectores empresariales, o mejor dicho, de la cadena de alimentos y suministros. Pero si hay suspensión hasta el 6 de mayo, como dice la resolución, de 8 de la noche a 5 de la mañana, se transforma todo, se trastoca todo. O sea, qué complicado es reactivar así la economía. Entendemos y por supuesto estamos de acuerdo que hay que frenar el contagio, pero yo no sé si haya una manera más imaginativa. Bueno, sí, este tema es extremadamente complejo, ¿no? La línea entre la salud y la economía es muy, muy delgada, muy delgada. Pero yo creo que como ecuatorianos tenemos que ser extremadamente disciplinados. Tenemos que evitar que se sigan dando los contagios. Es decir, no podemos ser tan irresponsables de que las autoridades tengan que tomar estas medidas de restricción por desobediencia civil. Porque existen fiestas clandestinas, porque existen reuniones clandestinas, por donde hay aglomeraciones de gente, porque en las empresas, en el día a día de trabajo, etcétera, se cumplen todas las medidas de seguridad. Pero si nosotros como ciudadanos no nos ponemos a obedecer las normas de distancia, el uso de la mascarilla, del evitar las reuniones sociales, del no relajarnos, es prácticamente imposible salir adelante, ¿no? Y en estos momentos, yo el día de ayer hablé con el capitán Juan Zapata, director del COE, y claro, él me decía que está muy, muy desbordado el sistema de salud. Y lógicamente no podemos llegar ni al confinamiento que tuvimos la vez pasada, pero tampoco podemos llegar a los niveles de que la gente se muera en las calles, ¿no? Es decir, tenemos que nosotros como ecuatorianos trabajar. Es que yo creo que si nosotros como país no cambiamos el chip y decimos qué es lo que nosotros podemos hacer por el Ecuador y no qué es lo que el Ecuador y el gobierno, etcétera, tiene que hacer por nosotros, no vamos a salir adelante. Y para lograr lógicamente poder volver a un nuevo relacionamiento social, tenemos que empezar con la vacunación masiva, y eso es uno de los compromisos que ha hecho el presidente electo, y el presidente actual también, el presidente Moreno y su Ministerio de Salud tienen que trabajar fuertemente en seguir vacunando lo que más se pueda. Pero si mientras eso no se suceda, tenemos que hacer sacrificios, tenemos que ser obedientes y tenemos que ver la manera de ser disciplinados como sociedad, como empresas, como sectores, como ciudadanos, para cumplir las normas de evitar el contagio, tenemos que hacerlo. No hay otra alternativa. Sí, lamentablemente en la economía y la salud van de la mano. Si no hay salud, no hay economía, porque no hay quien consuma y efectivamente esto afecta. ¿Tiene usted un dato de efectivamente este primer trimestre, cómo le ha ido al sector productivo? ¿Ha habido una ligera recuperación o seguimos con números rojos? A ver, yo creo que sí se ha recuperado la economía en este primer trimestre.
Vemos también desde la elección del presidente cómo en esta semana se empieza a mover muchísimo la economía, se respira un nuevo ambiente, la gente está con un ánimo y un optimismo realmente muy importante que yo no lo había visto hace mucho tiempo. Esperemos que se cristalicen todos estos proyectos de inversión. Nosotros hicimos un llamado como Comité Empresarial Ecuatoriano desde el día lunes justamente a eso, ¿no? Que es momento de apostarle al país, es momento de que el Ecuador salga adelante, es momento de que todos arriesguemos y todos esos proyectos que teníamos suspendidos se los cristalicen muy rápidamente para tratar de reactivar la economía. Reactivar la economía es algo fundamental y en este trimestre yo creo que los números han ido a mejor, desde las exportaciones no petroleras, desde los sectores de turismo, desde los sectores de comercio, etcétera. Pero, insisto, va a ir muy de la mano con lo que le respondí hace un momento. Mientras no nos cuidemos y una vacunación muy masiva y no logremos también un proyecto de políticas públicas de reactivación económica, vamos a tener un año complicado. Sin embargo, vemos el tema del positivismo, de la inversión, de la inyección, de la cristalización de proyectos. De esa manera podemos inclusive, yo le diría, sin ánimo de ser o de pecar en exceso de optimismo, podemos llegar a crecer mucho más en este 2021 de lo que el Fondo Monetario está proyectando. Felipe Rivadeneira, representante del Comité Empresarial Ecuatoriano, muchas gracias. Gracias a nuestro invitado del Comité Empresarial Ecuatoriano, su presidente. Antes de terminar, una nota curiosa. Filmar a los animales desde la granja, como se filma a los animales salvajes, por ejemplo, para conocerlos mejor y sentir empatía,